Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales, de su programa Vamos, Somos Chilenos, programa que analiza el acontecer nacional e internacional, pero siempre con una mirada positiva. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, estoy con ustedes todos los días martes, y me acompaña como siempre Jaime Morales. Jaime Morales, ustedes saben, como lo hemos conversado en veces anteriores, él es un comerciante de Valparaíso, del puerto porteño de corazón, catolino, y ahora está de precandidato a la alcaldía de Valparaíso. Interesante, lo reitero, precandidato. Vamos a ver cómo le va, lo hemos visto en los últimos días constantemente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Así que, bueno, como es panelista junto a quien les habla, le deseo el mayor de los éxitos en esta carrera que es de largo aliento. Así que, buenas tardes, Jaime, bienvenido como siempre. Hola Luis, ¿cómo estás? Estoy esperando todos los martes conversar contigo, tanto que hablar, tanto que pasó la semana pasada. Cambiamos de presidente en Estados Unidos, empezaron las campañas para las primarias, de elección de gobernador, de alcalde. Hay tanto que conversar y se nos hace corto, así que muchas gracias por el espacio a Radio Portales, así que y a todos los martes por este programa. Perfecto. Bueno, y como siempre también está con nosotros María Fernanda González, que es core de Valparaíso, pero varias veces hemos tenido que disculparla porque está con múltiples actividades propias de su cargo. Está trabajando para el interior de la región ahora, pero nos contactó con alguien importante, si podía cubrir su espacio en este programa el día martes. Quiero presentar a Mauricio Pérez, él es core también de Valparaíso, de la región Valparaíso Norte, creo que se llama. Sí, así Incluye, claro, incluye Viña del Mar, Concón, hasta Puchuncaví, si no me equivoco. Quintero. Quintero, Puchuncaví. Así que, Mauricio Pérez, muy buenas tardes, bienvenido a este programa Vamos, Somos Chilenos. Gracias, estimado Luis, buenas tardes Jaime. Un agrado poder reemplazar a Fernanda en este programa, y qué mejor que estar esta tarde con ustedes, ¿cierto? En este programa tan importante donde se dialoga y se conversan diferentes temas, pero una cosa muy importante desde la mirada positiva, ¿cierto? Que en estos momentos llevar como la esperanza a la hogar a través de la radio, y qué mejor que Radio Portales. Gracias, Luis. Muy bien, bueno, vamos a entrar de lleno al programa. La primera parte vamos a conversar de lo que se está hablando en las calles, lo que está en la contingencia, que siempre tiene una dosis de debate, de discusión, de diferentes posiciones. Me gustaría que habláramos del tema del retiro del 10%. Nosotros estamos haciendo este programa, diría el día martes 10 de noviembre, a esta hora que estamos grabando el programa. Hay gente en el Congreso que está resolviendo qué va a ocurrir con el 10% en la Cámara de Diputados. Una discusión que no es fácil, pero que tiene un trasfondo político y también financiero importante. Entonces, yo creo que es oportuno conversar aquí nosotros, para los auditores que nos escuchen, dar nuestra mirada de lo que representa en términos prácticos cuando desde una legislación se autoriza retirar fondos que están previstos, como su nombre lo indica, para la previsión, o sea, para el futuro. Entonces, voy a comenzar con Mauricio. Mauricio, ¿cuál es tu visión sobre este retiro del 10%? Bueno, yo primero que todo, tal como usted, estimado Luis, me presentó, soy consejero, ¿cierto?, de Viña del Mar, Concón, Puchuncaví, Quintero, pero además yo soy asistente social, ¿ya? Esa es mi profesión. Yo estudié en la Católica del Paraíso hace muchos años, y además tengo un magíster en el mismo tema. Entonces,
con respecto a esa pregunta, viendo desde el Consejo cómo fueron nuestra ayuda, sobre todo nuestras ayudas fueron dirigidas al comercio, ¿cierto? Y también con las cajas de mercadería, hacia los sectores más vulnerables de la población, quedó un sector sin ayuda, que fue la clase media. Y en el mes de julio, cuando estuvo la posibilidad del retiro, yo consideré, ¿cierto? Esto es absolutamente una reflexión mía, que era oportuno hacer el retiro. Pero usted también tiene la razón cuando dice que son nuestros fondos. Nosotros hacemos nuestros fondos, hacemos un retiro del 10% de nuestros fondos en la eventualidad del futuro. Pero en ese momento no se veía ayuda por ningún lado, ¿cierto? El bono clase media, no toda la gente podía obtenerlo, entonces había un sinnúmero de... Y cuando uno anda en la calle, ¿cierto? Tiene otra mirada, tiene una mirada de lo que está pasando, lo que la gente está sintiendo, la que la gente te conversa, te dice. Entonces, después de todo eso, yo dije, me parece oportuno, ¿cierto?, el retiro del 10%. Yo incluso llamé al diputado Andrés Celi, que yo soy de Renovación Nacional, le dije, Andrés, comparto contigo tu solicitud, cuenta, incluso lo posteé en mis redes sociales, y más de alguien me llamó y me dijo, oye, pero ¿cómo tú? Entonces yo le dije, pero anda a caminar por la ciudad y ve cómo está. ¿Se dan cuenta? Si eso es lo que pasa cuando nosotros, los core, estoy hablando de los core, hablamos desde la mirada de la comodidad, es distinto. Por eso es importante, ¿cierto?, que todas estas situaciones vayan en ayuda a la desposeída clase media, que es la que más estadísticas dicen que se ha ido achicando porque se ha ido cayendo la clase media. Entonces no es un tema mío, es un tema que está afectando a la población en general en Chile. Luis. Gracias, Mauricio, pero le pregunto a Jaime, ¿no será también porque al generalizar, cuando uno dice la clase media está sufriendo y no tenía cómo comer, está generalizando que toda la clase media estaba afectada por los efectos de la pandemia, pero la clase media es bastante amplia, abarca el sector público, que no perdió el trabajo, abarca sectores de la clase media que no vieron tampoco mermados sus ingresos producto de que mantuvieron su trabajo. Algunos tuvieron la oportunidad de reformular sus contratos, de acogerse al beneficio de mantener el contrato con una remuneración más baja, pagada por el Estado, etc. Entonces, esto cuando las políticas públicas se generalizan, a veces se toma a todos como si fueran todos exactamente iguales, estuvieran todos en la misma condición, se puede errar en la focalización. ¿Quiénes son los que requieren realmente la ayuda? ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Sí, primero que todo quiero felicitar a Mauricio, pero ojalá en el tiempo hubiesen habido más Mauricio que inviten a los parlamentarios a caminar por la calle y a ver la realidad, porque en realidad creo que eso es lo que faltó durante mucho tiempo. Y quizás no estaríamos en una crisis de representatividad hoy día. ¿Ya? Bueno, yo conozco a Mauricio hace tiempo y sé que él es muy de calle, digamos así, muy de pie en el terreno. Gracias, así que no, gracias Jaime. Ninguna duda. La verdad que yo acá, lo hemos conversado hartas veces, Luis, yo creo que acá se cayeron los catastros, no, cuando se habla de la clase media, yo acá veo muchos problemas. De partida, identificar solamente la clase media en una es un problema y es un error gigante del gobierno, de todos los estadísticos. Creo que hay muchas clases medias y la verdad que encasillarla en una solamente depende también de la comuna, del sector, de donde provienen, del trabajo, como bien dices tú, del sector público o privado donde trabajan. La verdad que no es fácil, no es llegar y hacerlo. Por eso creo que se cayeron los catastros, como también dijo Mauricio, que no fueron capaces de suplir o llegar de forma oportuna a todos o a la gran mayoría. ¿Ya? Porque acá nos hemos enfrentado a un problema que no es tan solo al que tiene menos posibilidades de subsistir, sino también, imagínense una persona que nunca tuvo estos problemas económicos, que nunca tuvo problema económico porque siempre trabajó y salió adelante. ¿Ya? Y hoy día se vio la situación de que no pudo ni siquiera trabajar. Para esa gente es mucho más complejo hoy día. Y esa gente tiene su ahorro en la AFP,
cuando, yo no me carga ser autorreferente, yo el 30 de marzo, cuando se venía la pandemia, y empezamos a ver cómo actuaban algunos países, decían cuarentena total, cuarentena inteligente, yo decía, oye, acá hay que sacar 1,5 millones todos de la AFP, y los que no alcancen tendrá que subvencionar el Estado, tenemos que ver alguna política pública para poder llegar a todos, pero a todos, al ingreso de los mayores de 19 a 20 años, para poder tenerlo en la casa con una cuarentena inteligente. No se hizo así, fue de otra forma, pero bueno, los resultados podemos valorarlos después, ni siquiera no hemos salido todavía de la pandemia, pero me parece que fue súper oportuno debido a eso, a lo que dije al principio, que es a la falla en los catastros, a la mala evaluación, digámoslo así, de las políticas públicas en general, no de un gobierno en particular. Eso no es, sería como politiquería decir que no, el gobierno, el presidente, no, la verdad que es una evaluación mala que se ha hecho durante mucho tiempo, no es ahora. Y quizás nos trajo el problema de ese poco ahora, se acrecentó con la crisis social primero y después con la pandemia. Bueno, mira, yo mirando lo que está ocurriendo, digo yo, bueno, el Estado puede ser ineficiente. Mira, un Estado en general los Estados, la administración estatal es ineficiente. Entonces no es tan raro lo que le ha pasado a Chile con el aparato estatal, de ir detrás de los problemas como tratando de subirse al carro. No es tan raro. Pero por otro lado, yo me pregunto honestamente, si no hubiera habido pandemia, sin pandemia, y como se estaba discutiendo antes de la pandemia, de que en ciertas condiciones se podía retirar plata de la previsión para ciertos usos, incluso para compra de vivienda. Entonces, yo me pregunto honestamente, si no hubiera habido pandemia y hubieran abierto la válvula, hubieran abierto la válvula para sacar un porcentaje de los fondos de pensiones para uso voluntario y personal de cada uno de los imponentes, yo pienso que la gente la habría sacado igual, porque las deudas que tienen, las tienen no por la pandemia. Hay muchas las deudas, la gente dice, hay mucha gente que dice, oye, que estoy endeudado, pero no es culpa de la pandemia que se hayan endeudado con Falabella o con Ripley. O sea, hay de todo. En esta cosa hay de todo. Entonces, el discurso, cuando uno generaliza, a veces decía yo, dice, el pueblo se está muriendo de hambre. Bueno, hay parte del pueblo que puede que tenga problemas para acceder a la alimentación, pero hay otra parte que no está en esa condición, son diferentes realidades. Uno deberá, en general, y por eso el Estado es ineficiente, ir en apoyo de los más necesitados. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la práctica? Que los más necesitados ya sacaron la platita, poca platita que tenían en las AFP. 1,5 millones de gente, chilenos, estaban muy necesitados. Vamos a asumir de que estaban muy necesitados, a pesar de que escuchamos en los medios de prensa alguna gente que usó la plata que sacó para pagar deuda. Pero 1,5 millones de chilenos quedaron sin previsión, cero. Y este nuevo retiro va a significar que 4,5 millones de personas van a quedar sin previsión. Entonces, cuando uno lo mira desde hoy hacia el futuro, porque la previsión es para el futuro, claro, uno no está preocupado de cómo va a ser la pensión. Creo que lo que menos le preocupa en el acontecer diario, bueno, es cuánto va a ser la pensión. Sabe que está imponiendo nomás y que el empleador le saca una tajada y se la manda a la AFP. Pero uno vive con el sueldo que le pagan, no con lo que le están descontando. No está preocupado ese tema. Hasta el momento que está cercano a la jubilación, cuando empieza a hacer los cálculos, chuta que está mala mi pensión. Entonces, la situación es que al quedar 4,5 millones de chilenos sin pensión, alguien va a tener que darle sustento cuando termine su vida laboral. ¿Quién va a ser ese? ¿Y cómo piensa, por ejemplo, Mauricio, cómo cree él que se va a cubrir ese hoyo? ¿Cómo el Estado de Chile lo tendría que hacer? Mauricio. Lo que pasa es que usted tiene toda la razón cuando señala, ¿cierto?, que en principio fueron 1,5 millones sin fondos y ahora va a aumentar dramáticamente.
pero también se está escuchando, ¿cierto?, que el gobierno está proponiendo una reforma a las pensiones, ¿ya? También después del 25 de octubre, ¿cierto?, al ganar la opción apruebo, va a haber una modificación, va a haber una nueva constitución. Y en la nueva constitución se pueden garantizar algunos derechos que la constitución del 80 no tenía, ni la modificación del 2005 tampoco tenía. Entonces por ahí podría venir la solución, ¿cierto? Porque uno escucha y hay varias personas que están tratando de ser constituyentes, que es lo principal. Entonces algunas propuestas van desde vivienda, salud, educación, ¿cierto? Hasta, ayer leía en un diario, la última noticia, que una investigadora del MIT señalaba que Internet también debería estar garantizada en la Constitución. Entonces, se supone, ¿cierto?, que desde la Constitución, yo sé que usted me va a decir, no, lo que pasa es que las pensiones, el decreto de ley 3.500, ¿cierto?, del año 80, no está en la Constitución. Perfecto, no está en la Constitución. Pero lamentablemente la percepción, que ese es el tema, la percepción de las personas cree que todo lo va a cambiar la Constitución, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se van a dar cuenta que en realidad la Constitución no es una carta de navegación hacia el futuro. Por lo tanto, hay que instalar, ¿cierto?, desde una u otra mirada, lo que va a suceder con las pensiones. Entonces, y yo espero, sí, dígame. para completar lo que tú estás diciendo y a lo mejor te permite explayarte un poco más, hay gente entonces que dice, bueno, yo saco el 10% total cuando se haga la nueva constitución, alguien se va a preocupar de mí y va a poner los recursos de alguna parte que no me interesa, las van a poner, así que yo ahora las saco nomás y los gasto. Hay gente que pensará así. Por supuesto, yo creo que está pensando de esa manera, porque está pensando en Pero me van a disculpar un momentito, disculpen. Lo que pasa es que yo creo que no es que lo estén equivocados, quizás lo miran de otra perspectiva, de la económica, que me parece perfecto, de que después no va a tener fondo. El problema es que esa persona que tenía 4 o 5 millones y ya tenía 30, 40 años, aunque trabaje como chino, igual va a tener la misma pensión cuando cumpla sus 65 o jubile. Entonces, lo que pasa, la gente evalúa y dice, oye, si al final junto o no junte plata, mi pensión igual no va a ser lo que necesito, en realidad. No, va a ser escasa igual. Entonces yo creo que esa es la perspectiva de la gente. La gente mira, dice, da lo mismo lo que juntes, al final me van a joder igual. Bueno, eso es lo que piensa la gente. Sí, bueno, pero volviendo al esquema. No puede estar mal, pero eso es lo que piensa la gente. Volviendo al esquema, claro, eso sería válido para cierto grupo, para otro grupo no. La gente que tiene buenos sueldos, que ha puesto rigurosamente en las AFP y además tiene APB, está en otra realidad. Entonces no podemos generalizar. Entonces, si alguien piensa, no, yo saco el total, es típico esta cuestión en Chile que después viene el perdonazo, bueno, y menos mal que saqué, porque después el Estado puso la plata y me rellenó el chanchito de nuevo. A lo mejor hay gente que efectivamente lo está pensando, que la Constitución le va a rellenar el chanchito, y lo vamos a pagar todos los chilenos probablemente, porque el Estado no produce riqueza, el Estado administra y cobra impuestos. No tiene otra forma de aumentar la riqueza. Entonces, la única forma de cubrir estos hoyos, que pueden ser importantes, yo me imagino los 4,5 millones de chilenos, cuando vayan en 20 años más quizás a terminar su vida laboral y no tengan nada, cero. Entonces, ¿cómo va a vivir? Va a tener que ir a llorar al Estado para decir, oiga, el Estado me tiene que dar plata. Y el Estado va a decir, pero usted se la gastó el año 2020, se la gastó. ¿Y cómo lo hace el Estado? Entonces, es bueno hoy día, es bonito, es como hasta legendario otorgar estos recursos para que la gente los pueda sacar, pero hay que tener conciencia de lo que viene para después. Y aquí quiero agregar un punto. Se habla, por ejemplo, de que se estaría, esto es una interpretación también, se estaría inventando un impuesto para los retiros. Entonces, para el debate, para que conversemos, yo digo, cuando uno impone en una AFP, la plata que impone en la AFP, la saca, y esta es una cuestión técnica, la saca de la renta. O sea, la disminuye de la renta, por lo tanto esa plata no paga impuestos. Y uno paga menos impuestos
justamente porque esa platita que se fue a la AFP no paga impuestos. Entonces ahora dice, oye, pero ¿qué pasa a una persona jubilada, pensionado? Cuando la persona retira su platita de la AFP como pensión, si su pensión es superior, por ejemplo, a 680.000 pesos, si no me equivoco, que podría ser una persona que esté bien, tiene que pagar impuestos, sí o sí, porque el impuesto a la renta se los van a cobrar porque eso que él retira como pensión es renta. Entonces, si tiene una pensión superior a 680, paga impuestos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los que tienen renta o sueldos menos de 688.000 pesos o una pensión menor a 688.000 pesos no pagan impuestos? Check. Pero todo el resto que reciben un sueldo, una renta superior a 688.000 pesos, o en el año 8.300.000 pesos, pagan impuestos rigurosamente. Entonces, ¿por qué se ha puesto artificialmente este tema de que le van a cobrar impuestos y que no deberían cobrarle impuestos porque es su plata? Bueno, es su plata que no pagó impuestos. Entonces, Mauricio, le quieren poner un freno al tema, lo quieren como, ¿cierto? Tú retiras tu plata, pero tienes que pagar impuestos. Entonces mucha gente va a decir, se va a echar para atrás y decir, no, lo dejará ahí, estimulando, ¿cierto?, que no la gente saque nuevamente el 10%. Pero el tema, ¿verdad?, que es el tema de las pensiones en Chile, un tema que da para mucho. Todos sabemos, ¿cierto?, desde la del decreto de ley 3.500 hacia adelante, han habido un sinnúmero de modificaciones, ¿cierto? En los 90 fueron las modificaciones más grandes y la gente lo olvida, ¿cierto? Cuando le dijeron a nosotros, a nuestro fondo, a los fondos de ustedes, don Luis, de Jaime y yo, que ahí iban a estar las pérdidas, ¿cierto? Y las pérdidas en la idea original no estaban en nosotros, estaban en la AFP. No. Entonces ahí hay un tema importante y que también la gente tiene que darse cuenta que han habido mutaciones con respecto. Entonces, también en Chile nosotros pagamos 10% para pensiones. Yo creo que claro que en Chile lamentablemente los sueldos son muy bajos, entonces debiésemos tratar, por eso están los nuevos, los APB y todo eso, para poder ir a... Pero es un tema muy largo que yo en realidad... Sí, para poder equilibrar. Mira, claro. te doy algo ahí, te doy un punto ahí, porque justamente lo quería decir. Yo quiero dejar bien claro, yo no cambiaría el sistema de la AFP, no lo refundaría, no lo echaría por tierra y haría todo de nuevo y haría un fondo fiscal, no, eso no lo haría, no lo quiero porque ningún país del mundo ha funcionado eso y al final termina quebrando y las plata administradas por los políticos no sirven, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el problema es que este sistema, en su concepción, como bien dice Mauricio, era mucho mejor que el que tenemos ahora. Y la oferta que se ofrecía en ese momento, en los años 80, era totalmente diferente a lo que está pasando en día de la realidad. Sí, ese es el problema. El problema es que la gente no confía en lo que pasó. El drama que se ha encauzado, algunos inteligentes, intelectuales, han encauzado como de disolver la AFP y que sea un pilar solidario nomás del Estado y que sea un fondo de recaudación, una caja como era antes. Y eso está mal. Pero no han encauzado lo que dice Mauricio, que ojalá, Mauricio, lo veamos en unos años más, ahí en la Cámara de Diputados, en el Senado, hablando y diciendo lo mismo. Que hay que modificar o derogar las leyes que hicieron del 90 en adelante para perfeccionar, volver atrás, con esto perfeccionar el sistema de pensiones, que la pérdida no sea de nuevo el trabajador, claro. Los multiplican, bueno, satisfacción para el trabajador, para el jubilado. Y la verdad que esto no pasa, no conversan de esto. Entonces, como no se conversa de esto, la gente no ve ninguna posibilidad de avanzar. Se ve que, claro, van a sacar más plata a mí cuando se puede arreglar de otra forma. Entonces, la verdad, la gente no cree en las reformas, ni en esta Chile que se debe hacer, no cree en eso, no cree en la AFP, porque ve que el tema de fondo es otro y no se ve solución, y no sale de los parlamentarios. La gente, en realidad, de un tiempo a esta parte, no cree mucho en la institucionalidad de nada. Tiene dudas de todo, que como que en todo le van a pasar gatos por liebre, hay algo tramposo. Pero respecto a la previsión, aquí ocurre una coyuntura bien en particular. Como decía Mauricio, están trabajando para modificar la ley de pensiones, se está trabajando en el Congreso, está detenida esa cosa que debería avanzar. Entonces, mientras tanto, le estamos sacando platita al chanchito. Le sacamos plata al chanchito y por el otro lado, le decimos, tenemos que aumentar la cotización. Entonces yo lo que preveo
desde este instante para adelante, que lo que ganemos con la ley previsional nueva, con lo que ganemos, se va a perder Claro. con el retiro de ahora. O sea, vamos a quedar neteados, por decirlo de alguna manera, va a quedar igual la cuestión, como está ahora. Entonces lo que la gente percibe que es malo ahora, va a seguir percibiéndolo como malo, a menos los conservadores que no hagan retiro y que mantengan su platita ahí, y que ahí el beneficio del cambio de la ley puede favorecerlo. Bueno, amigos, Mauricio, Jaime, tenemos que hacer una pausa musical. En el segundo bloque vamos a cambiar de tema. No digo que Mauricio no llegue al Congreso, así que puede llegar. También Jaime puede llegar a la municipalidad. Así que vamos a una pausa musical y regresamos muy luego.